¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra cita diaria con actualidad local en directo. Son las 10 en punto de la mañana de este jueves 25 de septiembre y arrancamos una nueva conexión que nos va a llevar a diferentes puntos de interés. Hoy pondremos el foco en la economía local. Lo haremos con la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, Arantxa Campos, con la que abordaremos la situación actual del tejido empresarial de la ciudad. También hablaremos sobre la aduana comercial, del pulso en la frontera, de la negociación colectiva en el ámbito laboral, tanto a nivel nacional como local, o de cómo va el plan estratégico que se está llevando a cabo junto a entidades de Málaga o los cambios que se están produciendo en los procedimientos de aduanas. Nueva salida de residentes en el CETI en esta jornada de jueves. Se han salido con destino a la península unos 20 residentes. En unos instantes conectaremos con la estación marítima. Ahí está nuestro compañero Raúl Llamas. Y recuerden que pueden conectar con nosotros a través del WhatsApp 691-595-735. Hoy les preguntamos qué les parece el arranque de temporada de la agrupación deportiva Ceuta, la ilusión que está generando. Se espera que unos 1000 aficionados estén apoyando al equipo este fin de semana en Cádiz. Y también queremos saber, a su juicio, cuál será el pronóstico, el resultado del partido que medirá al conjunto amarillo con el club blanco. Pues estas y otras cuestiones desde aquí hasta las 12 del mediodía. Antes, como siempre, una parada en la Agencia Estatal de Meteorología. Y aquí tienen las previsiones para esta jornada de jueves. Son de cielo con intervalos de nubes bajas. No se descarta la probabilidad de precipitaciones débiles ocasionales en las primeras horas del día, tendiendo a despejarse por la tarde. Las temperaturas continúan en torno a los 21 grados de mínima y los 27 de máxima. El viento sopla de levante, lo hace de forma moderada, aunque puede ir pasando a flojo. Y la primera parada ahora nos lleva al Parque de Bomberos, a las instalaciones del Servicio de Extinción de Incendios y Emergencias de Ceuta, porque allí, Teresa Arnay, muy buenos días, está prevista en esta mañana, dentro de unos minutos, la visita del presidente de la ciudad, Juan Vivas, para comprobar in situ cómo han quedado estas instalaciones tras los trabajos de modernización que se han llevado a cabo ahí en ese Parque de Bomberos. Así es, Susana, buenos días. En unos minutos llegará el presidente de la ciudad, Juan Vivas, para visitar las nuevas instalaciones, que son estas que se encuentran aquí atrás, como el gimnasio, esa pasarela que da acceso directo al gimnasio y a los vestuarios, y la pérgola bajo la que se cubrirán los vehículos, los nuevos vehículos del Servicio de Extinción de Incendio y Salvamento, que no son otros que estos nuevos que se encuentran a nuestro lado. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vehículos nuevos que van a ser presentados aprovechando la visita del presidente de la ciudad, de Juan Vivas, que va a tener lugar en unos instantes. Unas obras que ya han sido recepcionadas por los técnicos y en las que se ha invertido algo más de 240.000 euros. Pues muchísimas gracias, Tere. Estamos en conexión con la línea abierta para que nos pidas paso cuando haya novedades, cuando llegue el presidente de la ciudad y si tenemos algún testimonio que mostrar a nuestros telespectadores. Desde el Parque de Bomberos nos vamos a otro punto, se lo acabamos de avanzar. Hoy jueves, nueva salida de residentes del CETI con destino a la península. En esta ocasión ha sido una veintena. Raúl Llamas, en directo desde la estación marítima. Buenos días.
Buenos días, Susana. Pues nos encontramos en la estación marítima, como cada jueves, como está siendo tradicional en este mes de septiembre. Ha habido una nueva salida de residentes en el CETI. Esta mañana han sido un total de 34, en su mayoría procedentes de lugares como Guinea o Sudán. Si sumamos esta cifra a todas las salidas de las que hemos tenido conocimiento a lo largo de este mes, tenemos un total de 180 personas, 180 residentes en el centro de estancia temporal, los que se han ido rumbo a la península. Continúa así de esta forma esa labor de descongestionar el centro, que estaba totalmente masificado tanto en su interior como en los exteriores. Como recordarás, la semana pasada ya recorríamos el exterior del centro de estancia temporal y se notaba mucho esta salida continua, este goteo constante de salidas a la península. Por lo tanto, Susana, como decimos, hoy han sido 34 más que parten rumbo a una nueva vida en la península. Pues muchísimas gracias, Raúl. Ahí tenemos esa imagen de hace unos minutos, nueva salida de residentes del CETI con rumbo a la península. Ya supera el centenar desde que se iniciaron estas salidas de emergencia. Seguimos en conexión, Raúl. Nosotros continuamos ahora, como le avanzábamos en el sumario, en clave económica, para abordar, para testar cuál es la situación, minuto y marcador en estos momentos del tejido empresarial ceutí, de los empresarios de Ceuta, con la presidenta de la patronal, presidenta de la Confederación de Empresarios, Arantxa Campos. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y los empresarios de Ceuta cómo están? ¿Cómo han empezado este curso, esta vuelta al cole de septiembre? Ahí vamos, con prácticamente lo mismo que antes de vacaciones. Pero bueno, vamos solucionando cositas y vamos tocando temas a ver si podemos ir a mejor. Este miércoles mismo han tenido una reunión para abordar los procedimientos, los cambios que se están produciendo en los procedimientos aduaneros con expectativas optimistas para Ceuta. No sé si nos puede explicar un poco cuáles están siendo esos cambios. Bueno, sí que se están cambiando un poco los procedimientos aduaneros, pero vamos, los procedimientos aduaneros a nivel europeo y español, ¿no? Entonces, bueno, pues Ceuta siempre, como somos diferentes, pues siempre tenemos cositas que ajustar. Pero sí que tuvimos una reunión ayer con la dependencia regional de aduanas, porque sí que había un problemilla con los productos perecederos que venían a Ceuta y que, bueno, que quizás no se les trataba en aduana con la suficiente celeridad para que llegara el producto fresco a nuestra ciudad. Tuvimos antes de verano una reunión con la Dirección General, con las dependencias territoriales de aduanas, y la verdad es que, bueno, esto era una reunión de seguimiento y todos los intervinientes han reconocido que la sensibilidad que necesita Ceuta y Melilla para este tipo de productos, bueno, pues la ha entendido perfectamente la dependencia regional y desde luego están pasando con muchísima más celeridad, tienen una serie de personas de guardia para que si hay cualquier contratiempo en aduanas, pues eso se mejore, con lo cual eso lo hemos mejorado. Sí, ¿y qué impacto ha tenido, o qué impacto está teniendo ese cambio, esa mejoría? Bueno, normalmente no se ve, porque, bueno, o sí se ve, porque eso lo que producía era que si hay un retraso en la introducción de la mercancía en Ceuta, pues sobre todo a lo mejor el consumidor final no lo ve, pero el supermercado, bueno, pues no cuenta con la mercancía en el momento y, por ejemplo, si tiene que entrar un camión a las 6 de la mañana y tú tienes contratadas a 3 personas para que coloquen toda esa mercancía y hay un problemilla en aduanas, pues esa gente ya no tiene tarea a las 6 de la mañana, por ejemplo. Luego, que sí que es verdad que todo se termina encajando, pero bueno, se han puesto una serie de guardias y esperemos que una cosa que no pasaba con anterioridad, que era que un 24 no podía venir producto perecedero, porque para Navidad, para Nochebuena, un 24 de diciembre, un 31 de diciembre, no podía venir esa mercancía. Se están estableciendo esos mecanismos para que esa mercancía pueda venir con total seguridad y se pueda consumir en ese mismo día. Por cierto, hablando de productos perecederos, la Confederación de Empresarios junto con la Cámara de Comercio se oponen
a flexibilizar la entrada de alimentos por la frontera del Tarajal. Claro, es que eso va en contra yo creo que del sentido común, pero bueno, independientemente del sentido común, toda esa tiendecita de barrio... ¿Pero qué impacto creen que puede tener? ¿Tienen alguna cuantificación del impacto que puede tener en el comercio local? No, porque no sabemos cuánto puede llegar a pasar por esa frontera, pero sí que sabemos que si normalmente una familia compra 3 kilos de tomate a la semana, y ahora esos 3 kilos de tomate, normalmente en su tienda de confianza habitual, en su pequeño comercio que tiene en su barrio, si lo compra en Marruecos, desde luego ya no lo va a comprar en Ceuta, lo cual yo entiendo que va totalmente en contra no sé, a mí se me ocurre este sentido común, pero bueno, va en contra del más mínimo defensa de los intereses de nuestra ciudad. Y de sus comerciantes. Que si dijéramos que entre la frontera de Ceuta y Marruecos hay una conexión y bueno, pues se puede pasar mercancía o compras por un lado y para otro, bueno, pues diríamos, bueno, pues en justa correspondencia ellos dejan pasar mercancía, nosotros dejamos pasar mercancía, pero es que ellos sistemáticamente incumplen su régimen de viajeros y no es que lo tengan restringido o lo tengan más restrictivo, sino que no dejan pasar absolutamente nada. Entonces, bueno, tener una deferencia con un país que lo que intenta es que nosotros no vendamos nada a Marruecos, pues no entiendo yo por qué vamos a tener que comprar nosotros nada en Marruecos, independientemente de que es perjudicial para nuestros empresarios. Cuando fue la pandemia se vio perfectamente, bueno, y ahora también se ve que los supermercados se han mantenido. ¿Por qué? Pues porque toda esa cantidad de gente que compraba normalmente en Marruecos empezó a comprar en Ceuta. Y entonces, bueno, pues los supermercados, las tiendas de conveniencia se han mantenido porque esa población compra en Ceuta. Si ahora dejamos que compre en Marruecos, bueno, pues no sé. Además es que un mercado de conveniencia o un supermercado en Ceuta no va a atraer clientes de península a comprar aquí, sino que los va tiene los que tiene. Si encima se van a comprar a Marruecos, es que no lo entiendo, no lo entiendo muy bien. Veíamos imágenes en pantalla de la aduana comercial, concretamente de una entrada de un camión con áridos. ¿Se ha abierto después de la operación Paso del Estrecho? Todavía no se ha producido ninguna entrada o salida, que se sepa al menos, o que sepamos al menos. ¿En qué punto está ahora mismo? Pues... Esta era una de las razones, yo creo que es una de las razones por las que esa aduana no tiene más éxito, por la que los empresarios no se animan a pasar mercancías por esa aduana, porque en el mismo momento que Marruecos diga aquí se corta, aquí se corta. Y estos empresarios que han estado trayendo mercancía de Marruecos, que tenían unos precios muy competitivos y que les interesaba mucho realizar ese intercambio comercial, bueno, esa compra en Marruecos, de golpe y porrazo han tenido que volver al sistema anterior porque Marruecos decidió que ya no pasaba ni un camión más. Es igual que si en Algeciras de repente por la operación Paso del Estrecho dicen, decimos los españoles, mire, pues mire usted, los tomates ya no los va a pasar por aquí y los coches de su fábrica de Tánger pues tampoco van a pasar porque es que tengo mucho lío de coche. Entonces las empresas, no sé, producen, tienen una serie de líneas comerciales que no pueden estar al albur de que una de las partes decida si sí o si no. Por eso está la seguridad jurídica. Entonces vemos que Marruecos no es serio. ¿Cómo va o cómo avanza el tema de tener una representación en Bruselas? Bueno, en eso estamos. Nosotros cuando estuvimos en Bruselas lo que hicimos fue conseguir
hablar con 3 empresas que se dedican precisamente a lo que es la representación y a estar al día de toda la normativa que surge de la Unión Europea y que podrían ayudarnos a defender o por lo menos a poner en conocimiento de todos estos problemas que van surgiendo. Y bueno, tenemos 3 propuestas de 3 empresas diferentes y vamos a exponerlas en breve a la ciudad a ver cuál de ellas podemos... ¿Qué propuestas son? Y qué... Pues son propuestas que hacen despachos instalados allí y que actúan como lobbies. Y no solo están en contacto con todas las instituciones europeas, sino que también están en contacto con Ceuta para que todo lo que pueda surgir en normativa y todo lo que se vaya cociendo en Europa, bueno, pues mantenernos informados y mantenernos defendidos, sobre todo. ¿Y en qué puntos se espera la defensa? ¿Cuáles son los objetivos o las expectativas de la Confederación de Empresarios con esta representación? Hombre, pues en primer lugar y sobre todo es que a Ceuta, porque el problema que nosotros tenemos es que al no pertenecer a la Unión Aduanera, toda la normativa que tiene la Unión Europea cuando introduce sus productos, cuando metemos cualquier cosa, a ver, ¿qué se te ocurre? Un teléfono. Cuando pasamos un teléfono por Algeciras, nos hacen una serie de controles preguntando a ver si ese teléfono cumple toda la normativa que tiene la Unión Europea, ¿vale? Si se calienta mucho, si no se calienta mucho, bueno, si tiene una serie de normas. Entonces, nosotros lo que decimos es que, vamos a ver, cuando ese teléfono entra en Ceuta, ya es porque cumple toda la normativa. Si no la cumpliera, no podría entrar en Ceuta. Con lo cual, cuando pasa a Algeciras, a mí no me puedes pedir que cumpla otra vez toda la normativa porque ya la tiene. Eso es muy evidente en el caso de un teléfono, pero es que en el caso de los productos de origen animal, no pueden pasar. No es que puedan pasar con todos los controles y con todos los certificados que te exigen, sino que está prohibida la entrada de productos de origen animal de Ceuta a la Unión Aduanera. Y eso no se entiende porque nosotros tenemos exactamente la misma normativa que tienen en Algeciras. Entonces, si nosotros cumplimos con la normativa, el producto cumple con la normativa, con lo cual debería poder pasar a la Unión Aduanera. No es lo mismo que, por ejemplo, un producto de Senegal. Pues a lo mejor Senegal no tiene un acuerdo con la Unión Europea y el producto de Senegal tiene que tener una serie de características que cumplan con la normativa de la Unión Europea. Claro, es imposible saber si el producto de Senegal cumple con la normativa, pero es que el producto de Ceuta cumple con la normativa. Y luego hay, por ejemplo, Marruecos. Marruecos tiene un acuerdo comercial con la Unión Europea y entonces la Unión Aduanera. Y entonces la Unión Aduanera dice, oye, todos tus productos sanitarios cumplen con mi normativa. Y entonces pueden pasar sin problema todos los productos de origen animal por la frontera. Sin embargo, nosotros no. Lo cual no parece ni lógico, ni razonable, ni coherente. Entonces, pues nosotros lo que hacemos es, lo primero que queremos hacer es requerir de la Unión Europea, a través de esta oficina en Bruselas, que haga un seguimiento diario en este tema e ir intentando solucionar este problema que es muy grave, porque el Gobierno de España y la Ciudad Autónoma de Ceuta no ha hecho nada en 20 años que llevamos así. Y aquí se podrían haber establecido industrias de alimentación, se podrían haber establecido industrias de conserveras, todo tipo de industrias, y no pueden, porque, bueno, la mejillonera se tuvo que ir de Ceuta porque no podía importar sus mejillones en Península, lo cual es que no parece lógico, es absurdo totalmente. Eso sería el punto estrella del... Y también tendrían a lo mejor alguna expectativa con respecto a la vigilancia y el cumplimiento del régimen de viajeros en la frontera del Tarajal o de Hombre, claro, otra vía sería, oiga, el Ministerio de Asuntos Exteriores, bueno, la Dirección General de Exteriores, es ir diciéndole, oiga, usted tiene un incumplimiento con un país que no pertenece a la Unión Aduanera. Este país está incumpliendo. Entonces, bueno, pues supongo yo
que hay que defender a los ciudadanos. ¿Cuándo se espera que se conozca la alternativa de las 3 ofertas presentadas que se va a...? Pues esperamos que para mediados de octubre esté solucionado. O sea, sí, si no, o qué vamos a hacer. ¿Y de qué depende? Depende pues de que la ciudad autónoma decida aprobar el proyecto y decida darle una dotación económica. Más o menos, ¿de qué dinero estamos hablando? ¿Qué dotación? Pues no lo sé, pero la verdad es que no lo he mirado. No lo sé. Porque imagino que en las propuestas estará incluida una... Sí, pero yo supongo que esto era... Estoy hablando de orientación, más o menos lo que yo creo. Yo creo que serán unos 150.000 euros o algo así. Vamos, no es dinero, al año. O sea, que anual. Yo no creo que sea un gasto para tener una representación en Bruselas, una voz en Bruselas que puede solucionar muchos problemas y que esos problemas pueden generar mucha actividad económica. Otro proyecto en el que se estaba trabajando, imagino que se continuará trabajando también en ese plan estratégico junto con Málaga. Exactamente. ¿En qué punto estamos? Pues prácticamente ya está terminada la consultoría. De esas reuniones lo que hemos sacado es la creación de una fundación de carácter público-privada. Esto quiere decir que tanto dinero pone la Administración, tanto dinero ponen las empresas de Ceuta. Las empresas de Ceuta, las entidades y por ejemplo, la universidad, el puerto, por supuesto, que también tiene que estar, sindicatos, asociaciones de vecinos, fundaciones con intereses en Ceuta. Todos esos tienen que también actuar económicamente en la fundación y poner una parte. ¿Eso para qué nos da, a qué da pie? Pues da pie a que todos seamos iguales a la hora de tomar decisiones y tanto de tomar decisiones como la de establecer el marco en el que debe ir el desarrollo de Ceuta. Entonces, bueno, pues pensamos que es muy interesante, que estamos en el proceso de convencer a todos estos organismos, sobre todo a los privados, que son los que nosotros vamos a trabajar, de que es necesaria la planificación estratégica en Ceuta, que no se puede dejar todo a la voluntad política, porque en definitiva los políticos están cada 4 años y hay elecciones cada 4 años. Nosotros debemos pensar a largo plazo y nadie mejor que los que vivimos en Ceuta somos los que podemos pensar qué es lo mejor para Ceuta. Volviendo aquí a la ciudad, bueno, ¿cómo va la negociación colectiva con los sindicatos a nivel local? También podríamos hablar a nivel nacional, que hay diferentes asuntos sobre la mesa. A nivel local, bueno, pues sigue sin cerrarse definitivamente los convenios de hostelería, comercio, construcción. ¿En qué punto estamos? Vale. La última noticia por parte de los representantes sindicales es que está a punto ya de cerrarse y de firmarse el convenio de hostelería. Exactamente. El convenio de hostelería se nos dejó a nosotros para que lo redactáramos, para que redactáramos todas las modificaciones que se habían acordado. A raíz de esto, los sindicatos han hecho un par de puntualizaciones y nada, está a punto de pasarse para firmar. Y luego el de comercio, pues cuando terminemos el de hostelería, empezaremos el de comercio. Y a continuación el de construcción. Y el de construcción, pero el de construcción es diferente porque va muy ligado a la construcción nacional. Entonces ese no suele tener mucho problema. A nivel nacional se ha celebrado por parte de la Confederación de Empresarios, de la COE, también ese rechazo en el Congreso de los Diputados de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Los sindicatos dicen que seguirán presionando para que se haga. La ministra de Trabajo también pues asegura que volverá a intentarlo. ¿Cuál cree que es el impacto que podría tener en Ceuta esta reducción de la jornada laboral? El impacto devastador. Es un impacto devastador porque, sobre todo para la conciliación del autónomo. O
O sea, tú ten en cuenta que un autónomo que tenga un par de trabajadores que trabajen 2 horas y media menos a la semana, al final el que va a suplir esas 2 horas y media de los trabajadores va a ser el autónomo. Aquí no tenemos grandes empresas que se pueda diluir o que podamos contratar. Por ejemplo, si tú tienes 300 empleados, pues esas 2 horas y media las coges y puedes contratar un montón de gente. Sin embargo, en Ceuta, vamos, eso sería una catástrofe, porque el problema de todo esto es que el tema de la jornada laboral, de los salarios, de la revisión, por ejemplo, de las incapacidades temporales, todo eso es de lo que se habla en un convenio colectivo. Entonces, si se reúnen los trabajadores y los empresarios y han decidido que 40 horas es lo que se debe trabajar, pues 40 horas es lo que se debe trabajar, porque el empresario y el trabajador son los que conocen el trabajo que hay. Ahora que venga una señora de Madrid y diga lo que tiene que trabajar una empresa de 2 trabajadores en Ceuta, es que me parece como poco atrevido. En Ceuta no todos los convenios tienen 40 horas. Tienen 40 horas los que tienen unos empresarios más pequeñitos, los que son un sector mucho más atomizado. Por ejemplo, los convenios con la administración ninguno tiene 40 horas. Empresas más grandes ninguno trabaja 40 horas. Con lo cual, no sé por qué se meten ahora desde el Gobierno central a negociar una cosa que está expresamente dicho en la Constitución que tiene que ser una negociación entre trabajadores y empresarios. Es que no cabe en cabeza... Ya que ha nombrado la incapacidad temporal, las bajas, España, ha salido un informe recientemente que sitúa a España a la cabeza de Europa en trabajadores con estrés o depresión debido al trabajo. Un 40% de trabajadores dice tener problemas psíquicos debido al estrés laboral. No sé si en Ceuta se refleja ese porcentaje también de bajas laborales por estrés. No lo sabemos porque es difícil cuantificar en Ceuta, sobre todo por el tema médico y sanitario, esos datos no se dan. Pero vamos, que yo las bajas por estrés laboral yo creo que se derivan también del sistema que tenemos en España. En España tenemos un sistema en el que nadie deja su trabajo porque como puede tener, si lo despiden tiene ya una acumulación de tiempo indeterminada o determinada, pues no se buscan otro trabajo. Y en España hay muy poca movilidad. Quizás lo que deberíamos es, para la salud mental y para todo, es movernos. Y es decir, bueno, no me gusta este trabajo, no estoy contenta, tengo estrés, pues me cambio a otro. Tampoco hay que permanecer en el mismo trabajo toda la vida y estar por estar, sino que yo pienso que quien tiene estrés laboral, que cambie de trabajo y que se vaya a otro. ¿Y qué datos de absentismo? Porque de absentismo sí tenemos datos. De absentismo tuvimos datos porque los tuvimos en una jornada que hicimos. Creo que eran 30 millones de euros lo que se gastaba en la ciudad autónoma por absentismo laboral, y desde el 2018 había subido el absentismo casi un 70%, lo cual es una barbaridad. Es que hay cifras en las cuales dicen que hay 2021, es que no me sé ahora mismo el dato, lo tienes por ahí, te lo he pasado. El número de procesos en Ceuta fue de 7.600 en 2023, lo que supone un coste de 28 millones y medio. Casi 30 millones y medio. ¿Y eso suponía cuántas personas? Incrementándose 68,7% de los últimos 5 años y un 15% respecto a 2023. Exactamente, esos son los datos. Entonces, bueno, pues eso no tiene sentido. No tiene sentido porque en la mayoría de los convenios, colectivos, lo que hace es que la Seguridad Social paga solo a partir del día 15. ¿Vale? Cuando tú te enfermas, a partir del día 15 es cuando la Seguridad Social empieza a pagar el sueldo.
y solo una parte, un porcentaje del salario. Entonces, por convenio colectivo, y normalmente, por regla general, muchas empresas lo que hacen es complementar. Entonces, cuando una persona no va a trabajar, 15 días los paga el empresario, lo cual supone una cantidad de miles de euros que el empresario tiene que afrontar, porque creo que eran 14.000 millones de euros anuales, lo que suponen anualmente en el 2023, lo que supuso 14.000 millones de euros, lo que supuso en las bajas laborales en España, pero en realidad lo que se pagó por esas bajas, o sea, lo que recibieron los trabajadores por esas bajas, fueron 20.000 millones de euros. O sea, que el sector privado le cuesta 6.000 millones de euros esas bajas laborales. ¿Y qué solución propone la Confederación de Empresarios? Hombre, pues la Confederación de Empresarios lo que solicita es, por ejemplo, que las bajas laborales se agilicen. De hecho, a nivel COE lo que hay es un acuerdo para que, por ejemplo, las bajas laborales traumatológicas se traten en las mutuas. ¿Por qué? Porque tú vas a la Seguridad Social y a lo mejor en hacerte una radiografía pues pueden meterte en una lista de espera y esa persona tarde en curarse muchísimo más de lo que tardaría si la Seguridad Social fuese un organismo más ágil. Entonces, bueno, eso es un principio en el que queremos trabajar y sobre todo lo que entiendo es que tiene que haber una concienciación en los médicos, en los trabajadores y bueno, yo creo que los empresarios, como les cuesta el dinero, ya están concienciados. Otra reivindicación de los sindicatos, fundamentalmente de comisiones obreras, es la extensión del plus de residencia a todas las empresas privadas. Eso hemos hecho un estudio que próximamente lo presentaremos y vemos que es económicamente inviable. Sobre todo porque... ¿Por qué es económicamente? ¿Tienen algún estudio? Sí, tenemos un estudio y una cuantificación, pero no nos lo he traído. Pero eso principalmente es de concepto. Los sindicatos entiendo que lo que quieren es que se extienda el plus de residencia a todos los trabajadores porque se supone que tiene que haber trabajadores que cobren más y que cobren menos, ¿no? Entiendo que será esa la razón, que quiere que los que no cobran el plus de residencia cobren lo mismo que los que cobran plus de residencia. Bueno, pues eso en el estudio se ve claramente que no es así, que los trabajadores que cobran plus de residencia cobran prácticamente lo mismo que los que no tienen plus de residencia. Con lo cual, si no hay una discriminación entre los trabajadores, no entendemos por qué vamos a cambiar el estatus que tenemos ahora mismo. Y entonces, lo que se podría crear con ese plus de residencia es que para convenios de empresas en Ceuta que no tienen ese plus de residencia, se le incremente y los trabajadores que tienen que cobran de nuevo ese plus tengan salarios muchísimo más altos que los que están aquí en Ceuta cobrando el plus de residencia toda la vida, con lo cual que crearía una distensión, un problema en el mercado laboral, porque nadie querría trabajar para empresas establecidas en Ceuta con los convenios en Ceuta. No entiendo muy bien. Debería de haberse esa propuesta estudiado un poquito más y establecido un porqué. Discúlpeme un momento, señora Campos, porque estamos conectados con los compañeros en la calle que nos piden paso cada vez que encuentran alguna cuestión de interés y de actualidad que pueda resultarnos interesante mostrar. Y es el caso de Raúl Llamas, que bueno, pues está de ruta, de visita, guiada de visita turística con los ponentes de las jornadas de trata que está llevando a cabo la UNED y además bueno, pues puede aprovechar para hablar con algún ponente y adelantarnos los contenidos de este segundo día de las jornadas. Muy buenas de nuevo, Raúl. ¿Qué tal, Susana? Buenos días de nuevo. Pues bueno, esa ruta turística que iban a hacer los ponentes ha tenido un percance. De hecho, el autobús se ha quedado sin frenos y los ha tenido que bajar aquí justo al lado de la Plaza de la Constitución. Así que la ruta turística se ha quedado en mini ruta, en rutita, porque solo han podido subir al mirador de San Antonio. Y como bien dices, pues vamos a aprovechar esa mini ruta
para hablar con una de las ponentes de esta tarde. Ella es Ofelia Castillo, de la asociación Tierra Matria, que es una fundación que trabaja en Andalucía, que ella nos lo va a contar. ¿Qué tal, Ofelia? Buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, bueno, sí, eso antes de nada, conocer un poco qué es Tierra Matria, ¿a qué se dedica? Sí, Tierra Matria es una asociación de mujeres migrantes y refugiadas. Nacimos en el 2019 y básicamente ofrecemos acompañamiento en todo lo relacionado con procesos de asilo y realmente de construcción de red a las mujeres migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo que llegan a Málaga. Iniciamos como una asociación de mujeres colombianas, realmente en este momento somos una asociación que reúne a la cantidad de mujeres de diferentes nacionalidades, que buscamos diferentes formas para acompañarnos en todo lo relacionado con nuestros temas de documentación, temas de educación, orientación laboral, principalmente como una iniciativa para poder vencer todas las diferentes barreras que están relacionadas con nuestros procesos de integración e inserción en España. Vienes a contar lo que me acabas de comentar, esa labor que hacéis tan importante en Andalucía. ¿Crees que se podría extender la labor que hacéis en Andalucía aquí a Ceuta, la labor de Tierra Matria? Mira, sin lugar a dudas. De hecho, en este caso nos encontramos aquí en Ceuta porque estamos en este espacio en el cual una de las acciones que realizamos es el acompañamiento a mujeres en entorno de prostitución y contra la trata. Entonces, en ese sentido, desafortunadamente muchas, y en los últimos 3 años específicamente, muchas de las mujeres que desafortunadamente son captadas por estas redes son mujeres colombianas. Entonces, nuestra labor como mediadoras interculturales que hacemos este acompañamiento es poder estar en esta acción de detección también y de poder visibilizar no solamente estas violencias que se ejercen contra estas mujeres, y al ser también colombianas pues se facilita también este acompañamiento. Entonces, claro, creemos que en esta mediación intercultural también, al ser colombiana, podemos también poder facilitar este acompañamiento. Claro que en Ceuta se pueden generar estas acciones porque también creemos que existe una gran violencia administrativa y una violencia que también tiene un carácter estructural, y al darse también todas estas violencias, creemos que la labor que hacemos las organizaciones y que hacemos las mujeres, en este caso migrantes, facilita también que se pueda detectar cada vez más esta esclavitud, ¿no? A la que tristemente se ven sometidas muchas mujeres. Ofelia, ya por último, la trata no deja de ser un negocio infame, denigrante, un negocio asqueroso, por qué no decirlo. Mientras haya dinero en juego es muy difícil acabar con esta actividad. ¿Cómo se puede acabar con este tipo de prácticas? Mira, se puede acabar de muchas formas. La primera es que toda la sociedad, todas las personas que estamos cerca, estemos conscientes de lo que tú estás diciendo, ¿no? Que es un negocio que mueve muchísimo dinero y en el que hay muchísimas personas, instituciones, organizaciones involucradas en ellos. Lo segundo, de alguna manera entender, criminalizar también a los consumidores, porque principalmente es un negocio en el que los hombres son los consumidores, pero en el que las mujeres son las víctimas, ¿no? Y entonces entender que hay unas dinámicas, también unas dinámicas del patriarcado y unas dinámicas del poder, en el cual cada día hay mujeres. Que en Ceuta, como igual en Andalucía, pero como estamos en Ceuta, tengo que decirlo, hay muchas mujeres, que la mujer que está a tu al lado, que la mujer está en tu edificio, porque este negocio ha ido teniendo diferentes etapas. Antes era mucho más fácil, tanto para las autoridades como para las organizaciones que hacemos el acompañamiento, poder detectarlo, porque íbamos a los sitios en los cuales ellas estaban, ¿no? A lo que se conocía como los prostíbulos y tal. Pero después del COVID, esta infamia cambió de lugar, ¿no? Actualmente están en los pisos, es decir, tu vecina puede estar siendo tratada, porque es la vecina que está en un piso y que es más difícil detectarlo. Entonces, que haya una sociedad que esté más dispuesta a denunciar, a ver cuando haya todos estos indicios, ¿no? ¿Y cómo se conocen estos indicios? Pues que también hay una inversión pública que esté también dispuesta a establecer campañas, a establecer formas para que toda la sociedad se entere y conozca un poco más cuáles son estas formas para detectar que esto está sucediendo. Y también que hayan unas políticas públicas
que puedan hacer este acompañamiento de una forma más integral, ¿no? Para que las mujeres que una vez toman esta decisión de denunciar tengan un acompañamiento en condiciones, que haya más seguridad para ellas, para su familia, y que también sus procesos de vida puedan tener un cambio integral, un cambio acompañado, un cambio más seguro y más estable. Pues Ofelia, muchas gracias y que disfrutes de tu estancia en Ceuta. Claro que sí, muy amable, gracias. Bueno, Susana, pues era Ofelia Castillo de la Asociación Tierra Matria, una asociación que ejerce una labor muy importante en Andalucía, y ya he escuchado ese llamamiento que hacía a los poderes públicos para que intensifiquen los esfuerzos en estas mujeres que logran afortunadamente salir de estas redes de trata, estas redes infames que trafican con personas. Susana. Muchísimas gracias, Raúl, por esta interesante conexión. Seguimos con la línea abierta para que nos vuelvas a pedir paso en el momento que tengas más cuestiones de interés que contarnos. 10:40 nos pide paso Teresa Arnay. La actualidad nos lleva ahora en directo a las instalaciones del Servicio de Extinción de Incendios y Emergencias, al Parque de Bomberos. Allí, como nos avanzaba al inicio del programa, el presidente de la ciudad está visitando los resultados de esas obras, de esos trabajos de modernización de este parque. Muy buenas de nuevo, Tere. Buenos días, Susana. Pues el presidente ha llegado acompañado del consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, y del jefe de gabinete, de su jefe de gabinete, Pablo García. En primer lugar, han visitado las instalaciones del gimnasio, una superficie nueva con 175 metros cuadrados, con equipamiento nuevo, y de esta manera el Gobierno quiere demostrar y reforzar su compromiso con el Cuerpo de Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. También ha visitado posteriormente la pasarela que se ha construido metálica, que permite conectar el nuevo gimnasio y vestuarios con la torre de maniobras para usarla tanto en caso de evacuación como de aviso. Y finalmente, a través de esa pasarela han bajado y está ahora mismo terminando de ver los nuevos vehículos que se han presentado. Son 8 vehículos en total. Es el jefe de bomberos, Miguel Ángel Ríos, quien le está mostrando pues los nuevos vehículos y sus nuevas utilidades. También se ha construido, como hemos podido ver en las imágenes, o como podemos ver en las imágenes, dos construcciones auxiliares en la zona de la cubierta, donde se ha ampliado el parque, un habitáculo de instalaciones en desuso y un cuarto de calderas trasladado a la planta junto al castillete de cubierta, que albergará una nueva caldera dimensionada en función del servicio que se presta actualmente. La redistribución de espacios de zonas libres del antiguo gimnasio, que se ubicaba en la planta baja, se dedicarán a crear una zona de descontaminación de equipos en base a los requisitos de prevención de riesgos laborales, disponer de lugares diferenciados para la ropa de trabajo, separados de las zonas comunes y vehículos, así como equipos específicos para la descontaminación e higienización, siendo el lugar óptimo para poder albergar la maquinaria pesada de limpieza y el vestuario de intervención inmediatamente accesible. Pues a continuación el presidente de la ciudad entrará a visitar unas nuevas estructuras, unas nuevas cámaras, instalaciones nuevas que le seguirán mostrando, pero ya esto se hará fuera de cámaras. Pues muchísimas gracias, Tere, por mostrarnos en directo cómo han quedado estos trabajos y también contarnos con todo lujo de detalles las diferentes iniciativas, los diferentes pasos que se han llevado a cabo en la modernización de este parque de bomberos. Seguimos conectados. Y nosotros continuamos hablando con Arantxa Campos, presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, una confederación de empresarios que se reunía esta semana con la Asociación de Trabajadores Autónomos para reivindicar que se eliminaran las trabas burocráticas. No sé cuáles son las conclusiones que se han... Bueno, en principio es que hay un programa que tiene ATA, que está con el Ministerio de Administraciones Públicas y de Hacienda, para eliminar las trabas administrativas. Entonces vinieron 2 funcionarios del Ministerio que están encuadrados en ese grupo de trabajo y que se dedican por toda España a hacer reuniones con empresarios
para ver qué trabas administrativas se pueden eliminar para mejorar la actividad empresarial. ¿Y cuáles han sido las conclusiones? Pues mira, por ejemplo, nosotros le hemos comentado, conclusiones no, porque lo que hacen ellos es recoger. Cuando recogen esas trabas, hablan con los diferentes ministerios de los que toman parte esa traba administrativa delatada y intentan solucionarlo. Por ejemplo, nosotros, pues, en la constitución de empresas, en Península se puede constituir una sociedad en 6 horas. Aquí tarda 6 semanas. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, no tenemos una conexión automática con la agencia tributaria para liquidar los impuestos en una constitución. Con lo cual, bueno, pues eso es una traba importante. Luego, por ejemplo, otra, la solicitud de compra de la delegación del Gobierno. Todo el mundo que se compra una casa tiene que solicitar en la delegación del Gobierno un permiso. Y muchas veces, bueno, pues se va uno a notaría, no ha pedido el permiso, entonces tiene que esperar al día siguiente. Bueno, todo eso son trabas que lo que hacen es distorsionar el flujo normal de una operación. Y bueno, esa, entre otras, también les comentamos el tema de que en breve, en el 2026... Un año. De aquí a un año, se acaban teóricamente las bonificaciones a la seguridad social. Y bueno, pues también se lo trasladamos. Le dijimos, mira, vamos, lo que no podéis hacer es, para que hablasen con el ministerio competente, dejar a Ceuta sin estas bonificaciones que tan malogradas están ahora mismo, porque bueno, se restringieron bastante y muchos empresarios no quieren utilizarlas, porque si en 3 años tienen que, por cualquier razón, despedir a ese trabajador, tienen que devolver todas esas bonificaciones, con lo cual tampoco se le puede pagar el plus de actividad al trabajador, que era un 8% derivado de esa bonificación, porque claro, no se sabe en cualquier momento si va a tener que devolverla el empresario. Así que ha creado una serie de inconsistencias que hacen que la bonificación sea difícil de trasladar a los contratos. Y encima eso que tenemos difícil de trasladar desaparece en el año 26, bueno, pues también lo hemos puesto de manifiesto, a ver si azuzan a alguien y lo hacen. Oye, ¿cómo va la guía para el comercio electrónico? Y luego la guía de comercio online la presentamos el día 7. El día 7 de octubre. El día 7 de octubre. Ya va a estar lista. Exactamente, está ya lista, está ya revisada con la agencia tributaria para ver, bueno, si había algo que no les cuadrara. Y lo que hacemos con esta guía de comercio online es, a partir del 2020 se cierra la frontera, aquí venía muchísima gente de Marruecos a comprar, el pequeño comercio tiene que buscar una salida a otras partes. Si aquí no vienen muchos turistas a comprar, pues estamos muy limitados y todo el mundo está vendiendo online. En Ceuta sí que es verdad que tenemos algunos problemillas para hacer ese comercio online, que al empresario se le hace bola, con lo cual hemos creado una guía de comercio online para que sea muchísimo más fácil vender online desde Ceuta. Pues Arantxa Campos, muchísimas gracias por conectar con nosotros para hacer un repaso a la situación actual del tejido empresarial de Ceuta, reivindicaciones y también próximos retos, próximos proyectos como el de la guía de comercio. Pues muchas gracias a vosotros. Yo no sé qué impacto, si tienen calculado el impacto que está teniendo la agrupación deportiva Ceuta, el ascenso de la agrupación deportiva Ceuta. Sí que está clarísimo el impacto que ha tenido a nivel de ilusión en la ciudadanía, en una ciudadanía, unos aficionados, una afición que sigue ilusionada. No, lo siguiente, de hecho se espera más de 900 aficionados el próximo domingo en Cádiz. Veíamos el otro día como en la taquilla de la tienda del club, bueno, pues había gente desde las 5 de la mañana para conseguir alguna de las entradas disponibles como visitantes a 20 euros, pero son muchos los aficionados que las han conseguido a través de la página web del Cádiz Club de Fútbol. Y por eso queremos preguntarles, hemos preguntado en la calle, también pueden contestar y responder a esta pregunta a través del WhatsApp que les vamos a poner en pantalla. ¿Qué les parece el inicio de temporada de la agrupación deportiva Ceuta y cuál creen que va a ser el resultado el próximo domingo entre el encuentro que mida al Cádiz Club de Fútbol y al equipo Caballa? Y estas son las respuestas. ¿Qué te parece el inicio de la temporada del Ceuta?
Pues al principio íbamos flojito, pero ha empezado ganando, la verdad. Pero ahí va, la verdad. Me han gustado los dos últimos partidos, que creo que el último quedaron 1-0, ¿no? Y eso, que la verdad me ha gustado, en plan, al principio no me gustaba, ¿sabes? Le faltaba subir el escalón, pero ahí vamos. Pero bien, la verdad. Empezó mal, pero muy bien. Vamos, algo inesperado. Para el presupuesto y el tema que tiene, creo que entra dentro de lo lógico, que como va en la tabla. Bien, de puta madre, la verdad. Están subiendo mucho y son un buen equipo, la verdad. Espero que le vayan bien. Bueno, pues yo pienso que el equipo de Ceuta está bien compensado con los jugadores que tiene este año. Lo único que, bueno, que la segunda división es dura porque hay equipos muy competentes como el Real Valladolid, porque yo soy de Valladolid. Entonces, pero sí que es verdad que bueno, lo va a tener complicado para mantenerse en en segunda división. Así que a ver si hay suerte. Está bien. Subieron de división en fútbol, ¿no? Subieron de división, eso está muy bien. Y me parece que si siguen así, pues Ceuta podría ser ya, vamos, una ciudad que merezca la pena y que por fin la gente pudiera ver de lo que Ceuta puede llegar a ser. A mí la verdad que bien. A mí, que yo siempre he sido de Ceuta, me ha gustado mucho, he ido a muchos partidos. La verdad que me gustaría que siguiese ascendiendo, porque es un equipo que realmente ha sido olvidado en comparación con otros. Así que cuanto más ascienda, más visibilidad, más recursos va a tener y mejor. La verdad que me gustaría eso, que sea buen equipo. Bueno, pues muy bien, respecto a la categoría que lleva, que hay que acostumbrarse. Es una categoría nueva con una dificultad nueva. Ha reaccionado muy bien y aparte, entre ellos y la afición que tiene, que somos maravillosos, esto va a ir para arriba. A mí no me gusta el fútbol. Con el único que no me gusta el fútbol. Bueno, mejorable, por supuesto, como siempre, sobre todo en materia deportiva, pero creo que no está haciendo mal papel, sobre todo ahora que ya parece que está cogiendo ritmo. ¿Y un resultado para el Cádiz-Ceuta? ¿Cádiz-Ceuta? Yo creo que un 2-0 para Ceuta. 0-2. Un 0-2, la verdad. Sí, yo lo veo. Yo creo que sí, que se puede intentar. ¿Por qué no? Sabe que es máxima rivalidad, ¿no? Ya que en su época pertenecimos a Cádiz en muchas circunstancias, pero que un empate yo daría un empate. Viva el Ceuta, la verdad. Viva el Ceuta. Gana el Ceuta. Va a ganar Ceuta, pero eso está claro porque nosotros somos los mejores siempre, en todos lados, donde vayamos somos los mejores, nosotros somos caballos y destacamos, y ya está. Y al Cádiz, pues fíjate, además tengo entrada para poder verlo, así que yo tengo el corazón dividido, así que yo creo que un empate estaría bien, Si puede llegar a ser un 2-0. Para el Ceuta. 0-2. Sí. Perfecto. La verdad que el Cádiz también tiene buen equipo. Yo diría un 2-1 para Ceuta, obviamente. 1-2. 1-2. ¿Se juegan fuera? 1-2. Entonces 1-2, sí. Para el Cádiz-Ceuta, 1-2. Pues no te sé decir. Gana el Ceuta 2-1. No sé. Me lo pone difícil, pero bueno, voy a intentar ser sincero y voy a decir que espero que por lo menos el 1-1 lo saquemos. Por lo menos el 1-1. Yo espero que los 3 puntos, sea cual sea el resultado, pero que los 3 puntos vuelvan de vuelta a Ceuta con toda esa marea blanca que va a desplazarse a la capital gaditana, a la Tacita de Plata. 10:52, Antonio Gil, buenos días. Buenos días. ¿Tú qué resultado crees que va a...? 0-1. 0-1, o sea, 3 puntos para el Ceuta. Picus Underdas, muy buenas, bienvenido, muchas gracias. ¿Tú qué resultado crees que se va a producir? Pues igual, 0-1. 0-1. Y don Joaquín, muy buenas, ¿qué Buenos tal? días. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Qué resultado? Yo voy a optar por el empate, porque en parte también me siento gaditano. O sea, sabes que Ceuta fue muchos años provincia de Cádiz. Y entonces, pues, tenemos mucha rivalidad, pero también tengo mis lazos familiares en la provincia de Cádiz. Mi padre era de Chiclana y tengo mucha familia por allí. Bueno, pues ustedes pueden poner su resultado o como ven que ha arrancado la temporada de Ceuta en ese WhatsApp que le ponemos en pantalla y también comentarnos cualquier cosita de interés con respecto a los temas que estamos tocando aquí en Conectados. Acabamos de hablar con la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta de diferentes cuestiones de actualidad vinculadas al ámbito empresarial.
las reivindicaciones, los proyectos en los que se está trabajando y también cuestiones de la negociación colectiva tanto a nivel local como a nivel nacional. Y entre otras cuestiones hemos hablado pues de la reducción de la jornada laboral. La Confederación de Empresarios celebra que se haya rechazado el Congreso y también del incremento del salario mínimo interprofesional. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal concluyó en su último informe que las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional no solo redujeron la desigualdad, sino que también han favorecido el crecimiento del empleo gracias al mayor consumo generado por el aumento de la renta. Un análisis que abre el debate sobre los beneficios o no y los posibles riesgos de continuar elevando el sistema mínimo interprofesional en España. Antonio Gil, ¿crees que este informe es muy optimista? ¿Qué crees que hay más beneficios o más riesgos? Nosotros tenemos una deuda como país en cuanto a las expectativas que deberíamos tener para nuestros trabajadores, ¿no? Y es converger con los países de Europa que tienen un nivel de vida bastante mejor que el nuestro, con unas condiciones de trabajo mejores que la nuestra, con un rendimiento de sus trabajadores mayor por la formación y las condiciones que tienen estos. Y entonces nosotros, mirándonos en el espejo de aquellos países que le va mejor, pues tendríamos que fijar nuestras expectativas, nuestro horizonte en esos países. Si hacemos eso, nos damos cuenta que la media con ellos salimos bastante mal fotografiados, ¿no? Nos queda un largo camino que recorrer para converger con estos países, con esta renta, con este nivel de vida. Y en eso va la sucesiva subida que han habido del salario mínimo interprofesional. Van en esa dirección. Eso lo que ha conseguido es mejorar la renta, no todo lo que se dice, de algunos trabajadores, de los que menos tienen, y al mismo tiempo con esto lo que se produce es una mejora de la economía del país, también mínima, porque la incidencia no puede ser muy alta, pero introduciendo, dinamizando la economía, pues todos salimos ganando. Pico Sunderdas, ¿qué te dice tu experiencia y tu formación como economista sobre este asunto? Bueno, pues que el salario mínimo interprofesional lleva subiendo desde el año 2008 aproximadamente, pero tenemos una inflación pues que está creciendo pues de una manera desproporcional con esta subida, y al final hace pues que estos trabajadores que les suben el salario pues no se vean con esa libertad financiera con la que les gustaría. Entonces aquí se abren varios debates. Se abre el debate de la subida del salario, que es evidente que hace falta para que se pueda subsistir. Se abre el debate de la inflación, es decir, ir al supermercado hoy en día y llenar la cesta de la compra, como todos sabemos, es muy caro, y eso al final repercute directamente en tu salario. Y se abre el debate de la productividad. No olvidemos que al final esta carga de esta subida pues se repercute en la empresa o en la administración, ya sea funcionario o asalariado de una empresa privada, y al final pues hay que medir estas tres pautas, hay que medirlas, porque al final se van por líneas diferentes, en mi opinión en este sentido, porque vemos que hay una subida del salario mínimo, después vemos que hay problemas para llegar a final de mes, y después vemos que las empresas muchas veces tienen problemas para asimilar esta subida del salario. Aquí, compartiendo la opinión del compañero, pues es evidente, es decir, en Europa, pues a lo mejor en otros países de Europa se tiene una calidad de vida diferente en este sentido. Lo que está claro aquí ahora mismo es que la inflación está haciendo mucho daño, y sobre todo sobre los productos de primera necesidad. Es decir, ir a comprar productos básicos al supermercado, como he dicho anteriormente, se vuelve muchas veces una pesadilla para muchas familias. ¿Y cuál es tu posicionamiento en esta pregunta, en este debate, sobre los beneficios y posibles riesgos de continuar elevándolo? Claro, aquí lo que habría que hablar sería con los pagadores en este sentido, ya sea la administración o las empresas privadas,
y dar un poco de formación en este sentido. Es decir, subir el salario en 50, 60, 80 euros, si va acompañado de una inflación, pues no tiene un efecto positivo. Pues habría que analizar por qué subimos el salario mínimo interprofesional y qué efecto tiene sobre esa familia. Lo que pasa es que aquí se utiliza el marketing político. Parece que muchas veces está bien decir que hemos subido el salario mínimo interprofesional y todo el mundo se pone contento, pero cuando esa persona ve esa subida que no le repercute básicamente en nada, se da cuenta que no vale absolutamente para nada. Y aquí muchas veces pues se mezclan todos estos temas, que al final es una pena porque una persona cuando trabaja lo que quiere es pues llevar una vida digna, y las tasas de familias con salario y en riesgo de pobreza pues cada vez pues se está superando, repito, por esta inflación. Joaquín. Hombre, yo creo que la clave de la ecuación ya la ha citado mi compañero contertulio, que está en la productividad, que es el sitio, es el lugar o es el parámetro en el que España anda peor que el resto de Europa. Porque en lo demás coincido con Antonio y con él en que son cifras a lo mejor llamativas, pero nada significativas. Hay que tener en cuenta que la subida de 584 euros que hemos pasado desde los 600, que era el salario mínimo interprofesional en 2008, a los 1.184, que son en el 2025, que parecen mucho, en realidad son 584 euros que si lo divides y haces las cuentas, pues te salen alrededor de 31 euros mensuales de subida, lo cual no es ni la mitad de un paquete de Winston, ¿no? Entonces, para la gente que se lleve las manos a la cabeza con esa subida tan escandalosa, pues que vea que no, que en realidad seguimos estando a un nivel muy bajo de ingresos para la población. Es verdad que hemos subido, que esa medida de subir el salario mínimo interprofesional no ha tenido consecuencias sobre el empleo. Bueno, se estima que sí ha podido tener incidencias sobre 50.000 empleos no creados en expectativas, pero luego, por otro lado, ha habido una serie de sucesos, ¿verdad?, desde ese 2008 hasta el 2025 que aplastan esa bajada, y son datos que no hay quien los contraste, o sea, el contraste no, los contradiga, porque hemos pasado de tener en el 2008 20 millones de personas cotizando a tener 22 millones como tenemos ahora. Y hemos pasado de tener 3 millones de parados a tener 2,5 millones de parados, cuando resulta además que la población ha crecido en más de 10 millones en esos tiempos. Y al fin y al cabo, pues como tú decías, son una serie de componentes que no permiten hacer un balance claro de la situación, porque por ejemplo en 2008 teníamos 57,5 millones de turistas. Este año creo que hemos alcanzado los 90 millones de turistas. Por lo tanto, hacer una relación entre la subida del salario mínimo interprofesional y el incremento del empleo no es fácil. Pero lo que sí es socialmente beneficioso. Si tenemos una tarta, que antes nada más que se la comían el 3% de la población, un Estado social y de derecho, como se define España, tiene que buscar que la tarta se la coman entre el mayor número posible, y cuanto más subamos el salario mínimo, en ese sentido, más poder adquisitivo tendrán esa serie de personas, como creo que hemos coincidido los tres, para poder hacer el gasto y seguir siendo la economía más fuerte de la Comunidad Europea. ¿Estás de acuerdo, Antonio? Es que a veces me parece que nos confundimos cuando pensamos que la subida del salario mínimo interprofesional se repercute en todos los trabajadores, y eso no es así. Es nada más en aquellos que no llegan a ese salario mínimo y que no son tantos, ¿no? La evolución que pueda tener en el mundo laboral el trabajo tiene más que ver con las reformas laborales del 2011 y el 2012 que la subida salarial de los trabajadores a través del salario mínimo interprofesional, ¿no?
Y ahí sí, porque en estas reformas laborales lo que se ha buscado siempre es la flexiseguridad, que se dio llamar, ¿no? Trabajos más flexibles, pero al mismo tiempo también con un componente de seguridad para el trabajador. Y bueno, nosotros como país tenemos ahí una cuenta pendiente, ¿no? Tenemos que mejorar, sobre todo la productividad. La productividad que a veces aquellos que no creen bien, no lo tienen bien enfocado, la basan en bajar los costes. Y eso no es así. La productividad se logra a través de la formación. Hay que invertir en formación, hay que invertir en la mecanización, en la industria avanzada, en los mecanismos que nos hagan más productivos. Porque la actitud normalmente del trabajador español, que tan cuestionada ha estado siempre, se ha demostrado por estudios ciertos y fiables que la productividad de un español está por encima de la media europea, ¿no? Y entonces, pues yo creo que para esto yo le quitaría importancia a la repercusión que pueda tener la subida del salario mínimo interprofesional por el alcance que tiene, por lo que abarca, y sí que la economía española, siendo muy dependiente, porque el tejido productivo español es muy dependiente, basado en el turismo, no en la industrialización y en el desarrollo del sector primario, pero tiene bastante que mejorar y tiene posibilidades de hacerlo y de hacerlo bien, ¿no? Otra cuestión que hemos tratado con la presidenta de la Confederación de Empresarios es sobre esos datos, sobre ese informe que sitúa a España a la cabeza de Europa en bajas por estrés laboral. Nada más y nada menos que un 40% de los trabajadores en España asegura que su empleo le ha provocado agravado estrés, ansiedad, depresión, según esta reciente macroencuesta de la Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo. España lidera los índices de riesgo psicosocial en la Unión Europea, muy por encima de la media, que es del 29%. A España solamente la superan Grecia, Finlandia, Chipre y Polonia, y es un fenómeno que alerta sobre la urgencia de revisar las condiciones laborales, las medidas preventivas y también el apoyo psicológico en los centros de trabajo. ¿Qué opináis? Bueno, si puedo, en la línea que has comentado antes del crecimiento del turismo, me gustaría hacer una comparativa ahí, en el tema, por ejemplo, del sector de la hostelería. Es decir, con ese incremento de turistas que hemos tenido en España en este año, está claro que la hostelería es la industria que tenemos en este sentido, justo con el clima, y por eso vienen tantos millones de turistas a España. ¿Qué ocurre aquí? Que no hay personal para la hostelería. No hay personal. ¿Y por qué no hay personal para la hostelería? No hay personal para la hostelería porque la carga de trabajo con el salario que reciben, hablando del salario mínimo interprofesional, pues hace que no les compense, y aquí es donde hablo de las diferentes líneas. Acaba en estrés laboral. O sea, se ve una persona trabajando 8 horas, 10 horas, 9 horas todos los días con un nivel de intensidad alto, porque la hostelería es verdad que la disfrutamos cuando estamos de vacaciones, pero no olvidemos que hay otra parte que es la que está haciendo que nosotros disfrutemos de ese ocio, pues hace que se vean con unas jornadas de trabajo, con una carga de trabajo importante, y que cuando llega a final de mes pues tienen para comprar en el supermercado y para pagar su piso de alquiler, y eso genera un estrés que al final hace que vayan todos los temas cruzados. Yo, por ejemplo, que tengo 39 años en este sentido, que nací en el año 86, pues veo como muchos amigos míos no llegan a final de mes, incluso con formación, con carreras universitarias, e incluso opositando, y no se llega. Y eso al final hace que tú no estés a gusto en tu puesto de trabajo, por mucho que ese empresario quiera darte esa calidad de vida, porque al final tú no tienes esa calidad de vida cuando ves el resultado de ese esfuerzo. Por eso hablo de ese marketing político que muchas veces se utiliza con estos temas, porque al final los datos están ahí y los datos no engañan. Es decir, tenemos una población con un estrés laboral que está subsistiendo, es decir, que está trabajando porque no le queda más remedio que trabajar para subsistir. Y ese es el debate que habría que abrirse. ¿Por qué hay tantas bajas laborales? ¿Por qué hay ese estrés laboral? ¿Por qué una persona que está trabajando 8 horas no llega a final de mes? Es decir, ese es el debate real.
¿Por qué la inflación se está disparando como se está disparando y nadie entra realmente a saber por qué? ¿Tienes alguna opinión formada al respecto? Sí, la tengo, que deberíamos de pensar un poco en lo que ha dicho antes, es decir, que la tarta es muy grande y que deberíamos ser realmente realistas con lo que está pasando, porque hay reformas laborales, hay temas de subida de salario, está todo, pero que no llegan, es que no llegan y van pasando los años y al final te das cuenta que cumples 40, 50 años y estás ganando 1.200 y ya te empiezas a agobiar, empiezas a simular tu jubilación y te das cuenta que la jubilación que te va a llegar o te avanzas la edad de jubilación a los 70, que creo que a nuestra edad nos va a tocar a los 70 o 72, o no llega, y eso es estrés laboral. Es decir, en España ahora mismo estamos en una situación crítica. El otro día leía un estudio sobre Japón, que se están reduciendo esos planes de pensiones y la población envejecida no llega a final de mes, es decir, no llega. Están durmiendo en la calle porque no están llegando. Y nuestra generación ahora mismo, que mi padre se jubilaba con 65 o 66, creo que antes te he escuchado que has dicho, llevo 8 años jubilado. Sí, vale, pues yo creo que cuando nos toca a nosotros nos vamos ya a los 70, 72 y a ver qué cantidad nos queda. Y todo eso es ese estrés, que la gente está trabajando y no sabe ni lo que le va a quedar ni lo que tiene. Lo que planteaba Arantxa Campos es que cuando alguien no está contento en un trabajo puede cambiar de trabajo. Qué risa. Yo tengo que decir algo de eso. Del tema que estamos hablando, ¿qué te parece que un 40% de los trabajadores en España asegura que en su empleo le ha provocado situaciones de estrés laboral y ansiedad? Vamos a ver, tiene mucha razón Picu cuando dice que parte de ese estrés lo producen trabajos mal remunerados. Pero es que aparte hay que tener en cuenta también que no solamente es eso, sino que aparte de trabajos mal remunerados y también esa situación que tú cuentas de trabajo mucho y luego tengo que compartir un piso con 3 más porque solamente puedo pagar una habitación y no un piso, o como pasa en Baleares en verano, que tienen que dormir en el coche. Aparte de eso, tiene también mucho que ver la formación. Pero no solamente la formación, como ha dicho Antonio, del trabajador, que eso es lo que nos debe preocupar a los que hemos sido sindicalistas, pero sino también la formación de los empresarios. Que todavía haya empresarios que pretendan tener 12 horas a una persona, hacer que haga 15 kilómetros o 20 kilómetros con una bandeja llena de cubatas todos los días, o que esté en una cocina 13 horas sudando sobre los hornos y pagarle el salario mínimo, pues eso es provocadora de estrés. Pero hay otras cosas más que producen estrés, que es el no sentirse parte de la empresa. Yo siempre en las clases de psicología hablaba del primer Ford, de la empresa Ford, que tenía un gabinete psicológico que todas las mañanas le ponía encima de la mesa 3 o 4 personas con nombres concretos y sus historias. Y se acercaba a ellos como si los conociese de toda la vida, le preguntaba cómo estaba su mujer, cómo iban los estudios de su hijo, etcétera, etcétera. Y eso, ese simple, a lo mejor pueden decir ustedes hipocrático, sistema del señor Ford hacía que el trabajador fuese más con él, estuviese más con la empresa, estuviese más contento, en definitiva. Por lo tanto, es decir, la consulta al trabajador sobre cómo mejorar las cosas, el trato humano al trabajador, eso en cualquier colectivo es muy importante y hay muchos empresarios que no lo tienen, necesitan, si no lo tienen de por sí, necesitan aprenderlo. Quería preguntaros por estas rebajas fiscales que ha anunciado Andalucía. Dime. Sí, en relación al punto anterior, yo le diría a Arantxa que se siente con las organizaciones sindicales representantes de los trabajadores y que negocien el convenio de hostelería, que hace décadas que no lo negocia. Es un ejercicio de cinismo. Venía aquí a hablar de temas de esto, de estrés y cómo le afecta a los trabajadores, y no negarse a sentarse a hablar de las condiciones de trabajo de trabajadores que llevan años y años sin poder negociar un convenio.
Que también Arantxa se refería al asentismo laboral que provocó en el año 2023 en Ceuta el número de bajas en 7.600 bajas, que supuso un coste de 28,5 millones de euros. ¿Y qué quiere decir? Se refería al asentismo laboral. Que negocie el convenio. Están en camino de firmar pronto ya el convenio de hostelería. Quería preguntaros por las rebajas fiscales que plantea Andalucía para el gimnasio, las cuotas del gimnasio hasta 100 euros y también deducciones fiscales para los dueños de mascotas también hasta 100 euros. ¿Qué os parecen estas rebajas? ¿Podrían aplicarse en Ceuta, Antonio? Bueno, yo digo que esto como poco es inoportuno. Yo tengo perro, pero como poco es inoportuno. Estamos hablando... Aquí se ha dicho, aunque no se haya nombrado, se acuñó ya hace tiempo la figura de trabajadores pobres, que tenían que acudir a comedores sociales para completar y poder llegar a final de mes. Hay tanta necesidad, hay tanto por hacer, mejorar los servicios públicos, que tienen ciertas carencias algunos, que les podemos poner nombre y apellido a cada uno y concretarlo. Esta propuesta me parece, yo no sé si calificarla de demagógica, de innecesaria, de inoportuna, en fin, no me parece que en este momento, en estos días, una propuesta como esta, que va a mejorar la economía de aquellos que decidieron tener un perrito. Esto es optativo, esto no es algo que tú puedas decir, no, pero es que yo me he visto con esto. No, usted tiene perro porque quiere. Y si tiene perro porque quiere, manténgalo como usted quiera. Yo lo tengo porque quiero. Y si mi perro tiene un problema, pues lo llevo al veterinario y lo resuelvo yo. No me lo paga el vecino. Sería 100 euros durante el primer año para las familias que adquieran una mascota. En el caso de que el animal sea adoptado en un centro de acogida, el dueño podría acogerse a la deducción durante 3 años y si se tratase de un animal de cuidado, como es el caso de los perros guía, la desgravación se podría aplicar durante toda la vida del animal. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo lo ves tú, Picu? Que hay problemas más importantes por solucionar, pero entiendo que su sentido tendrá cuando lo han hecho. ¿Y el gimnasio para promover y promocionar una vida saludable? Está claro que está bien, pero no creo que repercuta en la economía familiar ese tipo de deducción. Voy a hablar que es un poco de marketing, que está bien, pero que está claro que hay temas más importantes como por ejemplo el IRPF. Es decir, aquí en Ceuta vivimos con unas ventajas fiscales pues, que hacen que la ciudad sea muy atractiva y que al final de año, cuando tienes que hacer tu declaración de la renta, pues está claro que nos retienen entre un 7 y un 15, pero es que si nos vamos a Península el tramo se dispara casi al doble. Pues creo que esas medidas pues, serían más importantes, es decir, rebajar esa carga fiscal para que al final tengan más liquidez mes a mes. Está claro que las medidas, si las han sacado, pues tienen su punto positivo, el tema de la mascota y el tema de llevar una vida saludable, pero creo que el tema de la presión fiscal que existe ahora mismo en España es alta para los servicios que estamos teniendo. Joaquín. Yo con respecto al tema más o menos me imagino lo que vas a decir. Yo es que si fuera prudente me callaría, porque la verdad las dos medidas me parecen dos medidas absurdas, más cuando resulta que yo, por ejemplo, por poner un ejemplo cercano, yo mismo y mi familia, mi mujer y yo, llevamos pagando a Sisa, una compañía privada que nos obligaba a Muface, desde el año 78, ¿vale? Pues ahora resulta que para hacerse una prueba de la pylori la tengo que pagar, no la cubre Asisa. Pregunto yo, ¿la Junta de Andalucía me pagaría a mí la prueba de la pylori o mi mujer es menos importante que cualquiera de los perros de los que tienen mis amigos y familiares? Entonces, por eso digo, lo del gimnasio. Pues otra medida que le gusta, todo el mundo va al gimnasio, como todo el mundo tiene perros. Yo en esas dos cosas pienso, sinceramente, y no voy a hacer ningún amigo, que deberían de pagarse más. Porque ya veo que ya hay gente que no se conforma con un solo perro, se conforma con 5. Y entonces la verdad luego, pues los perros hacen lo que hacen y tienen una forma de comportarse idiosincrática que luego la pago yo. Porque me estropean farolas que hay que reponer cada 10 años, me estropean los volardos, me estropean señales de todo, de tráfico, requiere una compañía detrás de ellos. Ayer, sin ir más lejos, había una chica que dejó mi calle
limpia y reluciente que se podía comer en la acera. Pero a la tarde ya estaba otra vez toda llena de restos de animales. Por lo tanto, yo soy partidario de que el que quiera animales, como ha dicho Antonio, lo pague, pero que pague más todavía, teniendo en cuenta que hay que reponer todas esas cosas. Ese es otro Es más, debate soy que un sigue tan vigente. extremista que opino que los animales deben de salir de su casa, las mascotas deben salir de su casa ya debidamente meados y cagados, perdón al público por esas dos palabras, porque de esa manera preservamos todas esas cosas, esos bienes que tenemos que pagar luego entre todos. O sea, tú eres partidario de que se aplique aquí en Ceuta, como se aplica en alguna otra autonomía, algún impuesto por tener perro, alguna tasa. ¿Tú estás de acuerdo, Pico? Yo creo que sí, porque lo estamos viviendo en la ciudad. O sea, lo vemos día a día. Es decir, hay gente que tiene mascotas que son higiénicos y otros que te dejan la calle reventada. Entonces Pero está claro que... por muy higiénico que sea, yo echo de menos y sufro cuando un bebé, un niño pequeñito, que tiende, cuando empieza a andar a sentarse en el suelo y eso, digo, y está el suelo verdaderamente asqueroso. Y el olor es lamentable, ¿no? Y esta ciudad huele a pipí de perro, caca de perro. Huele, nada más que hay que salir de la casa y ¡pum!, te dan un bofetón. Y eso, pues yo no sé cómo se puede evitar. Porque pues lo mismo que se hacía antiguamente. Lo que pasa es que yo sé que no soy popular, pero en el siglo XVII la gente decía agua va y tiraba sus cosas por la ventana. Y vino un rey al cual quisimos mucho, que se llamaba Carlos III, que obligó a que las casas tuvieran sus baños y hubiera un sistema de saneamiento para las personas. Pues yo creo que llegada el volumen de mascotas que hay, que han conseguido su objetivo de repoblar el mundo y además hacer al hombre su sirviente, llega el momento de que hagan sus necesidades también en un baño. Las empresas como Roca y compañía estarán locas por vender y promocionar un lugar adecuado para que en los baños salgan las mascotas ya a la calle debidamente arregladas. Es una vía de negocio por ahí, ¿no? Eso es imposible, eso es imposible. Ahora mismo, claro. Sí. No, es que aunque lo tengan, yo tengo perros porque a mí me gusta la cacería y sé bastante de cuál es el instinto y del animal y tal. Entonces el perro puede estar en la perrera sin hacer nada, pero en cuanto que huele la calle, ¡pum! Además, los machos tienen una forma de señalizarse, de decir aquí estoy yo, que van depositando por todas las farolas, por todos los sitios. Los orines. Y entonces, pues, eso es lo que hace que luego la ciudad huela a perro. Huela a perro. Bueno, pues terminamos con un olor un poco fuerte esta tertulia que ha ido derivando un debate que es recurrente. Parece que no somos muy favorables a las medidas andaluzas. En ese punto habéis estado de acuerdo, sí. Antonio Gil, mil gracias. Hasta la próxima tertulia. Mil gracias, Pico, también. Hasta la próxima. Seguimos en conexión. Joaquín Guzmán, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti, Susana. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nosotros continuamos ahora con más reivindicaciones, la de los taxistas, que Raúl Llamas piden tener libre el espacio donde tienen habitualmente la parada de taxis los fines de semana en el Poblado Marinero los sábados, la madrugada de los sábados. Muy buenas de nuevo, Raúl. Buenos días de nuevo, Susana. Pues nos encontramos en compañía de Mar para hablar de taxis, concretamente de una parada de taxis. Es justo la que se encuentra a mi espalda, la que está justo al lado del Domino's Pizza y del Botánico. Es una parada de taxis en la que el colectivo lleva años demandando una mayor ayuda de los portuarios para que no aparquen vehículos particulares. Lo vamos a explicar. Para ello tenemos aquí al presidente Jesús Murcia, presidente de Asociación Taxis y Autotaxis. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Jesús, cuéntame qué pasa con esta parada. Bueno, pues no sé, hubo un incidente el sábado, por lo visto pasado, que los coches particulares, como bien se está viendo ahora, están aparcados y hay un disco ahí que pone desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, que es una parada de taxi. Pero la gente, por lo visto, pues no se darán cuenta o pasan de ello. Y por lo visto pasó la policía local, que claro, por el bien de los compañeros, para que no tuvieran ningún tropiezo con otro coche, ¿no?, que estaban en doble fila, por culpa de los coches particulares, pues lo echaron de ahí de la parada, ¿no? Y
claro, eso, autoridad portuaria es la que debería de intervenir a partir de las 12, venía ahí los sábados y los domingos, y los coches particulares pues que se los lleven, lo mismo que se llevan en la estación marítima, en el aparcamiento los coches, pues se lo tendrían también que llevar y dejar sitio, para eso está el indicador ahí puesto, ¿no? Sí, es una parada, lo pone clarísimamente, vamos, pone sábados y festivos de 0 horas a 8 de la mañana. ¿Vosotros habéis puesto en contacto con autoridad portuaria para decirle que los agentes ayuden en este sentido, en esa franja horaria, a quitar a los vehículos particulares? No, todavía no hemos puesto en contacto con ellos, esperemos a ver que en los próximos días nos pondremos en contacto con ellos para ver qué es lo que está ocurriendo ahí, que por lo menos los días festivos y los sábados que pongan ahí un SETA y un guardamuelle y que venga y que eche a los coches particulares o que los denuncie o lo que sea, al igual que nos denuncia a nosotros, que los denuncian a ellos también, sabiendo que es una parada de taxi, vamos. Cuando estáis ahí en doble fila y vienen los locales, en este caso, a quitaros por vuestra seguridad, ¿a dónde vais? Bueno, no, eso da vuelta hasta que se vaya o echen los particulares o lo que sea. Eso te tiene que ir de esa parada y a la Gran Vía y ahí a otra parada, porque están ellos y claro, no te puedes poner en doble fila por el riesgo, ¿no? que conlleva, ¿no? Hay que recordar que esta es una parada que tiene mucho trabajo en esa franja horaria, claro, sábado y domingo, zona de marcha, festivos, la gente sale del poblado marinero y cogen taxi, claro, si evidentemente van a la parada y no hay taxi, son carreras que perdéis, ¿no? Sí, claro, eso se entiende que los sábados, eso ahí son lugares, los pubs estos, lugares de marcha de la juventud, los sábados, y claro, en ese caso, pues claro, todo el que llega y ve una parada, un hueco, pues se mete, claro, sin ver que hay ahí un indicador ni nada, eso es la cosa que hay. Ya por último, tú aprovecha, ya que estás en la cámara, ¿alguna demanda del colectivo? Bueno, no, el colectivo va mejorando poquito a poco y nada, esperemos que en meses o de aquí a un año pues se vaya mejorando con todo los problemillas que tenemos, que no son muchos, pero vamos, a ver si se puede subsanar. ¿Problemillas como cuáles? Bueno, problemillas como, no sé, unas cuantas cosillas, ¿no? Que tenemos ahí en mente, para hablar con consejería, que siempre nos ha atendido, como siempre he dicho y repito, que ha sido la mejor consejería que hemos podido tener en años, porque tenemos un consejero estupendo, vamos, señor Rafa Peñarvé, o Alejandro Ramírez, o el señor Wally, el equipo entero, que siempre que tenemos algún problema no lo resuelve, siempre están con nosotros atendiéndonos y todo. Bueno, ya veo que no quieres decir los problemillas, esperemos que cuando se resuelvan sí nos lo cuente. Gracias, Jesús. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues era Jesús Murcia, presidente de la Asociación de Taxis y Eurotaxis, que reconoce que el colectivo tiene problemillas, aunque no nos lo ha querido decir, ha sido muy discreto en esta ocasión, estará esperando a que se lo solucionen, y ahí queda esa demanda de años, Susana, de esta parada que, como sabemos, funciona en las madrugadas de los fines de semana junto al poblado marinero y que siempre está ocupada por vehículos particulares. Susana. Muchísimas gracias, Raúl. Te voy a dar ahora una recomendación cultural para este fin de semana, y a ustedes también, sobre todo si les gusta el teatro. Si les gusta el teatro, tienen una cita este sábado en el Teatro Auditorio del Rebellín con una propuesta tan sorprendente como divertida. Se llama Goteras y es una comedia de ciencia ficción que juega con el tiempo, el hacerse mayor, las expectativas y la vida misma. Además, se va a ofrecer con el servicio de función accesible, está dirigido a personas con discapacidad sensorial, será a las 8 de la tarde y esto es un adelanto. El problema no está en la historia, está en el personaje. Es el personaje el que determinará tu historia. Es su naturaleza, su carácter los que marcarán el camino. Si quieres cambiar la historia, tienes que cambiar el personaje.
Fernando Albizu, uno de los actores de Goteras. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Ahora sí, ahora ya tenemos la opción de verte a ti en directo, Fernando. Muchas gracias por atendernos. Queda poquito ya, pasado mañana llega Goteras al Teatro Auditorio del Rebellín. Para ir entrando en materia, ¿qué nos podremos encontrar una vez que se apaguen las luces? Pues una comedia muy divertida y bastante disparatada en algunos momentos, que va a provocar mucha hilaridad en el público. Un joven dramaturgo con un futuro prometedor. De repente tiene una gotera en casa. No sé si es perdón. En su juventud tiene un futuro prometedor. Luego tiene una gotera en casa y ocurre que conoce al vecino que va a ser suyo de 30 años después, con un futuro diferente al que él tenía en mente en esos momentos. ¿Cómo puede ser, exacto, ¿cómo puede ser ese impacto una comedia? ¿Cómo se lleva? Pues el personaje lo lleva muy mal porque sus pretensiones para el futuro no son lo que encuentra. Encuentra a un señor hecho polvo, que cojea, que no tiene pelo y se lleva un disgusto tremebundo, ¿no? Entonces se da cuenta que cambiando una pequeña cosa en su casa, el futuro cambia. Y entonces intenta hacer cosas para que su futuro sea mejor de lo que está viendo en ese momento. Y cada vez que intenta arreglar el futuro, pues se le tuerce, ¿no? No llega a ser lo que él está buscando, y de ahí surge la comedia. ¿Y cómo es ese futuro? Porque tú interpretas el yo del futuro. ¿Cómo es interpretar el futuro? Bueno, para mí es la realidad, ¿no? Es casi la que estoy viviendo ahora mismo. Obviamente no cojeo y esas cosas, pero bueno, pues el futuro es el de un señor mayor. Pero de todas maneras, al personaje de Tony se le plantean muchos futuros diferentes, y ahí donde está la gracia, porque el personaje va variando, no siempre es el mismo vecino el que está arriba en la casa, ¿no? Y eso provoca que se haga la comedia. Cada vez que sube se encuentra un personaje diferente y tiene muchos problemas con el vecindario, digamos. Ajá. Es una reflexión sobre el significado de hacerse mayor, la lucha entre las expectativas y la cruda realidad. Lleva tiempo en escena. ¿Cuál es el mensaje que se lleva al público que asiste a este espectáculo? Pues depende un poco de cada persona, ¿no? Cada uno se lleva una cosa diferente. La función plantea muchas cosas, pero están de una manera, no sé, pues es muy en tono de comedia, no te hace reflexionar en el momento. Igual cuando te vas a tu casa dices, uy, pero esto... Pero sí, no sé, yo recuerdo una vez en Jaén que pues una señora, cuando salió la función, nos dijo que se había replanteado y iba a llamar por teléfono a una persona a la que quería mucho y que hacía mucho tiempo con la que no hablaba con ella, por ejemplo, ¿no? Y cada uno saca una conclusión. Y hay gente que simplemente ve una comedia. Sí, encontrarse a uno mismo con el futuro y verte convertido en algo que nunca hubieras imaginado, que es opuestamente a lo que uno aspiraba y a lo que uno hubiera imaginado, puede llegar a ser trágicamente cómico. Sí, sí, es absolutamente cómico, o sea, porque el pobrecito mío no se espera lo que encuentra, ¿no? Y además va descubriendo poco a poco que es el mismo, ¿no? No es de primeras el que llega y se encuentra a sí mismo, no se reconoce, obviamente, el vecino tampoco se reconoce, y entonces empiezan a hablar y encuentra pues un desastre de personaje, ¿no? Y ahí surge la comedia, porque el público tiene más información que los personajes y entonces la hilaridad está servida. Por cierto, es un género, se utiliza un género que es muy poco común en el teatro, como es la ciencia ficción. ¿Cómo se podría explicar que el motivo por el que está funcionando como está funcionando esta obra? Pues simplemente porque el público entra enseguida en el relato, ¿no?, que estamos contando, y entonces entienden perfectamente que cuando el vecino va por la escalera, pues el mundo cambia y ya está. No... Y funciona por eso, porque es una cosa muy divertida y muy original, no es habitual, ¿no? Que haya dos personajes que sean el mismo personaje hablando consigo mismo. Está muy bien escrito, el texto es un texto muy, muy chulo, que yo cuando lo leí dije, yo quiero hacer esto como sea, y lo conseguí.
Otra cuestión original y que me parece muy interesante es que la obra se va a poder disfrutar con medidas de accesibilidad para personas con discapacidad sensorial. Sí. Hemos hecho ya en bastantes sitios y es una gozada porque pues, hay una persona que se encarga de todos estos temas. Yo no estoy muy puesto, pero pues a los sordos, a los ciegos les ponen un aparato para ir contándoles la función. El texto está sobreimpreso para que lo lean. Luego los ciegos también se le va contando. Bueno, o sea, para cada persona tienen un sistema diferente. Y algunas veces en algunos teatros, en otros no, eso ya depende un poco del teatro, se hace un paseo por el escenario para la gente que tiene discapacidad y les enseñan a tocar los elementos, ¿no? Cómo está distribuido el espacio y todo eso para que sean más conscientes de lo que van a ver, entre comillas. En este caso sí, en este teatro sí, se va a hacer 1 hora antes, con lo cual sería a las 7:30, a 50 personas que hayan solicitado esta visita antes del día 22, a los que lo hayan hecho ya, porque ya no se puede solicitar, salvo que haya alguna novedad al respecto, pero sí que se va a realizar un paseo escénico 1 hora antes en el Teatro del Rebellín para conocer todos los detalles de la obra. ¿Cuál ha sido el resultado de esta iniciativa en otros teatros? Pues básicamente un éxito, porque es algo muy novedoso y a la gente que tiene discapacidad visual sobre todo les viene muy bien, ¿no? Que alguien les deje tocar los elementos y les explique cómo es el espacio escénico para que luego no tengan que preocuparse de que haya un señor diciéndoles ahí a la izquierda una escalera, a la derecha está una mesita, ¿no? Entonces ya lo saben, entonces es mucho más sencillo, va y se sienta, entonces ya saben dónde está el asiento, ya saben dónde está el sofá y es muy interesante y la gente sale muy contenta de esas visitas. Pues ya lo saben, el próximo sábado a las 8:30 pueden disfrutar de esa visita de este espectáculo, Goteras, en el que se enfrentan los personajes al yo del futuro. Hay momentos de humor, momentos de verdad dura. Desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿cuál es el momento más desafiante de toda la obra como personaje? Pues no creo que... No hay nada desafiante. Lo más desafiante para mí, hay 2 momentos en que siempre me equivoco en el texto y nos reímos en el escenario y no nos podemos reír. Y es muy complicado para mí decir queso semidesnatado. ¿Ves? Ya lo he dicho mal. Es queso semicurado. Bueno, pues nunca digo queso semicurado y mis compañeros se ríen de mí. Son muy mala gente. Si te fueras a encontrar con tu yo del futuro aquí en el viaje a Ceuta, ¿cómo te gustaría que fuera? ¿Mi yo del futuro? Sí. Pues, hombre, teniendo en cuenta que voy a cumplir, o sea, que he cumplido 62 años, pues seguramente estaría muerto, así que, no sé, dentro de 30 años no sé si estaré aquí. Me da igual, yo creo que yo soy de los que opina que hay que vivir el momento y no plantearte más allá, porque nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Hay que vivir el momento. Pues muchísimas gracias, Fernando. No sé si quieres aprovechar la cámara, este momento que tenemos ahora, para que invites a todos los ceutíes a pasarse el sábado a las 8, dicho a las 8:30, es a las 8, y el pase escénico para las personas que tengan discapacidad sensorial 1 hora antes, con lo cual a las 7. ¿Por qué Goteras merece que le hagamos un hueco en la agenda este fin de semana, este sábado 8 de la tarde? Básicamente porque el teatro es cultura, la cultura es vida y la cultura es lo que nos representa como personas. Y nada, vengan a vernos al teatro. Yo estoy encantado de volver a Ceuta porque es una de las ciudades que más me gustó en su día de las que he visitado. ¿La has visitado? Vayan a Ceuta. ¿La has visitado con otra compañía, con otra obra de teatro? O... Sí. Hace tiempo ya estuve con una obra de teatro. Y ya no existía todavía el auditorio. Sí. Fuimos a otro teatro que no recuerdo el nombre. ¿Siete Colinas? Pero me encantó la ciudad. Sí. ¿Y cómo recuerdas al público ceutí? Muy bien, se rieron mucho y lo pasaron muy bien. Buen público. No tengo un mal recuerdo para nada de Ceuta. Espero que se repita la experiencia y que disfrutemos mucho todos los que vayamos al teatro el sábado, porque la carcajada está garantizada. Fernando, muchísimas gracias, Fernando Albizu, por acompañarnos, por conectar con nosotros para contarnos pues algunos de los detalles de los que se pueden contar de Goteras, la comedia que llegará este sábado al Teatro Auditorio del Rebellín. Un placer. Nos vemos. Un placer. Chao. Chao.
Bueno, pues ya lo saben, ese es uno de los planes que les podemos ofrecer para este fin de semana, para este sábado. Y ahora les voy a ofrecer otro que tiene tintes solidarios, además también de, bueno, pues de ocio y de cultura, porque va a haber espectáculos, también tiene tintes solidarios. Lo vamos a llevar a cabo de la mano de la Asociación Española contra el Cáncer, que va a celebrar este sábado su cena de gala, su cena solidaria, su gala benéfica, y para ello estamos con su vicepresidente y también con una vocal de la asociación que nos van a contar todos los detalles de estas y de otras iniciativas que tienen en marcha ahora mismo en estos momentos. Casildo Vicioso, vicepresidente, muy buenas. Buenos días y muchas gracias por darnos la oportunidad. Nosotros estamos para dar voz a cuestiones interesantes y en este caso solidarias como esta. Nos unimos a esa lucha contra el cáncer de la mano de la Asociación Española contra el Cáncer. Mara Peral, vocal de la asociación, muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo preparado para el sábado? Bueno, todo preparado, a falta de siempre de los últimos detalles, que hasta última hora pueden surgir cosas, pero vamos, está todo preparado. La asistencia es buena, menor que el año pasado, pero bueno. ¿Cuántas personas están ya cerrando? Estamos alrededor de 125. ¿Y cuántas entradas hay? Hasta 180, pero vamos, ya vamos un poco justos. Tendría que ser ya, si alguien se decidiera a última hora, tendría que ser hoy, porque evidentemente hay que dar números para que preparen los menús, etcétera, etcétera. Hoy todavía podríamos, o mañana a primera hora, hacer un esfuerzo. O sea, habría 55 plazas todavía. Sí, hasta 55 plazas podremos... Y cuéntanos detalles. La gente que esté viéndonos ahora mismo, ¿qué podemos decirles para animarles a participar? Bueno, en esta principio que gala es una benéfica? cena solidaria. La hacemos... no es el fin más importante el recaudar fondos, evidentemente es un fin, pero más que recaudar fondos es dar visibilidad a la asociación, pasar un rato y bueno, que la gente se divierta y se lo pase bien. Luego, evidentemente, se recaudará, habrá una parte recaudatoria, pero que como siempre se dedica sobre todo a la investigación, pero que no es lo más importante. Lo más importante es darle visibilidad a la asociación, pasar un rato entretenido, que los voluntarios, que los enfermos que quieran asistir y puedan, porque es complicado dependiendo del grado de la enfermedad, asistir o no asistir, pero bueno, animarlos a pasar un buen rato. Buen rato con... Bueno, incluye 55 euros en la entrada, incluye la cena. Sí. Y actuaciones. Sí. Bueno, se inicia con una copa de bienvenida, hay un fotocall también, y luego ya empieza la gala en sí, o sea, bueno, la cena, y a partir de ahí, bueno, el presidente de la asociación dará una pequeña charla y después de la cena estará los sorteos de todos esos artículos y productos que tiendas y locales y empresas ceutíes de Ceuta, o sea, han donado para que se haga esa rifa de todo lo... Adelántanos algún artículo de los que se van a sortear. Bueno, Mara. es que hay de todo. Es que puede haber hasta cuadros, puede haber hasta... también del equipo de fútbol de Ceuta, lo mismo tenemos una sorpresita. ¿Camisetas firmadas? Sí. Es que el hecho de contar las sorpresas a lo mejor anima a que alguien se apunte. Hay de todo, bueno, hay de todo, es muy hasta variado. de artículos de belleza para la mujer, es que hay de todo tipo. Y bueno, la velada, luego habrá un baile de la Academia Josefina Bale, y luego la Orquesta Plenitud pues va a amenizar toda la gala después de la cena y va a estar todo ahí, entre la orquesta, la rifa, que siempre ha ido muy bien. Hay muchísimos productos, hay muchas empresas locales que quieren participar y que han participado dando para esa rifa. Y bueno, y como ha dicho mi compañero Casildo, sobre todo es para visibilizar todo lo que hace la asociación por y para los pacientes enfermos de Ceuta.
La recaudación no es lo principal, no es lo más importante, pero también es importante. Hombre, es importante, vamos a ver. ¿A qué se va a destinar la recaudación, Casimiro? La mayor parte a investigación. O sea, este tipo de recaudaciones se dedica sobre todo a investigación, que es fundamental. La investigación, la asociación está inmersa en muchísimos proyectos de investigación, colabora con muchos investigadores jóvenes a través de becas y tal, porque la investigación hay dos cosas fundamentales en esta enfermedad, que es la investigación y la prevención. Entonces, en este caso, la prevención la hacemos desde las sedes provinciales, pues mediante campañas, por ejemplo. Voy a aprovechar, mañana estaremos en el Paseo del Rebellín repitiendo la campaña de colon. Bueno, y luego la investigación, que es fundamental. La investigación. Esta semana fue el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer. Esta semana, y hoy es el Día también Mundial del Cáncer. Pero bueno, aquí nos centramos más, estas celebraciones son más institucionales, pero nosotros sobre todo lo que nos centramos mucho son en las campañas de prevención, o sea, porque es fundamental la prevención. Ahora hablamos de la prevención y de ese proyecto en concreto con los farmacéuticos de Ceuta de la prevención del cáncer de colon. El objetivo de la investigación sigue siendo el alcanzar el 70% de supervivencia en el 2030. En el 2030, evidentemente, vamos, lo ideal sería que se acabara la investigación porque se acabara la enfermedad. Pero al ser algo... Ayer veía yo una entrevista que le hacían a un investigador y decía que el cáncer es que o sea, se van alcanzando altas cuotas de curación en uno y aparecen otras y tal, porque es algo que no... Y lo ideal sería que por lo menos algunos sí se consiguiera la total curación. Es una quimera, pero bueno, sería lo ideal. En cuanto a la prevención, mañana va a salir la Asociación Española contra el Cáncer junto al Colegio de Farmacéuticos de Ceuta para repetir esa campaña que ya iniciaron el año pasado de prevenir el cáncer de colon y cómo pueden hacerlo, cuáles son las recomendaciones, qué es el mensaje que se sigue dando y que se va a volver a dar mañana en esa mesa que va a tener... mesa estaremos desde las 10:30 hasta las 1:30 en el Paseo del Rebellín, en un stand. Ahí daremos unos folletos y una información a todo el ceutí que quiera pasar y se quiera informar. Estas pruebas que tú las puedes realizar son de una manera muy fácil, muy cómoda, gratuita. Solamente tienes que ir a la farmacia y, bueno, es sobre todo para ceutíes desde 50 a 70 años, pero bueno, puede ir cualquiera. Vas a la farmacia, recoges la muestra para recoger la muestra, te la dan, tú la recoges y la llevas al Ceuta Medical Center. También la puedes recoger allí lo entregas en el laboratorio y ya está, es totalmente gratuito y bueno, es un cribado que para sacarlo más. ¿Cómo van los cribados Flojito, y es muy importante porque si la enfermedad se detecta a tiempo, 9 de cada 10 pacientes alcanzan la curación. Entonces hay que mentalizarse de que es muy importante, es una prueba totalmente indolora, cómoda, porque lo haces en casa. ¿Tenemos datos? Pues no, porque empezamos con la campaña y todavía no hay datos, pero vamos, sé que la campaña, más que datos de la consejería, porque no... O con los farmacéuticos. Los ¿Cuántos farmacéuticos kits se recogieron a través de los farmacéuticos? van muy flojita. Entonces, esto ya se hizo, pero la vuelta a salir, el volver a salir, es para seguir concienciando a la gente a ver si somos capaces de darle un empujón, porque es una cosa que es muy fácil, pero muchas veces por dejadez, por tal, y hay que seguir. Luego la consejería avisa a la gente que se lo puede hacer, que está en el ámbito de la edad, mediante SMS 50, o llamadas 70. 50-70. Mediante llamadas telefónicas, o sea que la consejería está también muy pendiente, invita a hacerse la prueba. Lo que pasa es que, lo reconozco, yo me lo hice hace 2 años y este año todavía no lo he hecho. Somos muy dejados. Hay que hacerla cada 2 años. Cada 2 años. Lo aconsejable es cada 2 años. Vamos, lo que hay que hacerlo. Y hay que hacerlo porque nos evita mucho susto. Hay que insistir en ese mensaje. Mañana iremos al Paseo del Rebellín para pues seguir en directo esa campaña que van a hacer de la mano de nuevo el Colegio de Farmacéuticos y la Asociación Española contra el Cáncer. En cuanto a las reivindicaciones y la demanda de recursos materiales, recursos humanos, Casildo. En la asociación contamos con un equipo profesional magnífico, o sea, los recursos siempre son cortos.
contra la virtud de no dar está la de pedir. O sea, que siempre hay que pedir más recursos. Yo sé que por parte de la consejería, vamos, de la ciudad, nosotros presentamos nuestros presupuestos, hacen todo lo que pueden, luego contamos con el respaldo de la asociación a nivel nacional, que es muy importante, pero los recursos siempre son cortos. O sea, que eso... Luego, aquí hay una cosa en Ceuta que hay que destacar, que tenemos un equipo de voluntarios que es una maravilla. O sea, es la base, es nuestra base. O sea, tenemos un equipo de voluntarios. ¿Cuántos voluntarios a cuántos pacientes estáis atendiendo o familias? Pues familias entre 400 y 500 pacientes y familias. Voluntarios hay muchos, pero los más activos son un grupo entre 30 y 40 que acuden al hospital de día, acompañamientos tanto aquí como en la península. O sea, es impresionante. En el momento que en el chat de voluntarios se cuelga, hace falta un acompañamiento para ir a Sevilla, tal. O sea, falta tiempo para que alguien diga yo voy. O sea, es que es una maravilla. Y hay que agradecerle que dan lo más importante, que es su tiempo. Y en cuanto a los recursos que tienen los pacientes a su disposición para el tratamiento... Bueno, el hospital, tratamiento... la vuelta a salir esta semana a la unidad de radioterapia. Nosotros el número de oncólogos. Nosotros, eso no depende de nosotros. Nosotros ponemos de nuestra parte todos nuestros recursos. Que se han ampliado los servicios. Hay servicios de nutricionistas, de fisio. Pero entienden que es necesario. Sí, siempre. Un tercer oncólogo. Hombre, un tercer oncólogo es fundamental, porque hay dos, son personas. Se ha dado la circunstancia de que uno ha estado de vacaciones y el otro se ha puesto enfermo, porque somos personas. Entonces, un tercer oncólogo es fundamental, porque además ellos lo dan todo. Los dos que tenemos, tanto Hassan como Hanna, lo dan todo, pero son personas y tienen vida, tienen familia, tienen vida. Entonces, tienen que tener sus días de asueto. Tal. Entonces, la figura del tercer oncólogo para poder alternar es fundamental. Vamos, desde mi punto de vista, es fundamental. Y en cuanto a recursos materiales, la unidad de radioterapia también sería fundamental, o hay otras demandas más necesarias. Hombre, demanda necesitamos en todo, aunque ofrecemos un amplio espectro de todo en nosotros, desde fisioterapia, desde asesoría jurídica, laboral, desde alojamiento en Algeciras, hotel en Cádiz, de material ortoprotésico, de todo, pero se necesita mucho más. O sea, todo viene bien, porque son muchos los enfermos cada vez más y encima también son los familiares. Los familiares, es muy importante la ayuda a los familiares y también se le está dando esa ayuda a esos familiares porque es el pilar para ese enfermo. La unidad de radioterapia es también importante porque hay veces que esos enfermos no, siempre cuando van a hacerse la radioterapia, yo puedo dar fe como paciente y superviviente, que cuando llevas X sesiones lo pasas muy mal y vas muy mal. Entonces, aunque sea en helicóptero 5 o 10 minutos y de vuelta, aparte tienes que estar como 2 horas, porque la visita a radioterapia son 5 minutos, luego estás 2 horas allí o 3, y a partir de la X sesión tú ya no tienes... La misma fuerza. No tiene fuerza, no es la misma. Es como si te quitaran el enchufe de la batería, y del verde pasar al rojo. Y tienes que ir un día tras otro y muchas veces son 15 y luego a lo mejor te dicen no, 10 más, 15 más y tienes que ir, vuelos malos, temporales, un familiar que te acompañe porque tú no puedes dar un paso. Entonces, que a lo mejor lo ven los que están en la alta esfera y ven que económicamente no es factible, pero el paciente que lo pasa sí lo ve como que es necesario. Bueno, y aprovechando este momento reivindicativo, les pediría a los dos que den un mensaje a la ciudadanía, a las administraciones o a quien entendáis oportuno para ayudarnos a despedir esta conexión. Yo a la ciudadanía lo que le diría que prevención. O sea, la prevención es fundamental. O sea, tenemos que poner de nuestra parte para poder... Y luego que se acerquen los que tengan necesidad, de verdad, de corazón, por la asociación, que estamos para ayudarles, que la gente no conoce los servicios que presta la asociación, y a la administración, pues claro, recursos. O sea, ahí no hay tanto económicos ya hemos puesto como... sobre la mesa dos. Sí, tanto económicos como de personas. Unidad de radioterapia y un tercer oncólogo. Y bueno, por lo demás, también es verdad que cuando demandamos algo,
dentro de las posibilidades, la ciudad, pues sí es verdad que nos ayuda de la consejería y tal para... Y Mara, un mensaje brevemente para la ciudadanía, administraciones o a quien quieras. Yo me acerco mucho a lo que ha dicho mi compañero Casildo, a la prevención, que es fundamental, que salva vidas. Ese es el lugar, es que la prevención salva vidas. Que se acerquen si necesitan, como dice él, y a las autoridades y a quien competenga que también eche una mano, que mire las necesidades de la asociación, que hacemos mucho y muchas veces mucho más de lo que podemos y que podríamos hacer más si nos ayudan. Pues hechos quedan esos llamamientos de la Asociación Española contra el Cáncer. Casildo Vicioso, Mara Peral, muchísimas gracias. Esperemos que este ratito pueda contribuir a que se incrementen el número de pruebas para prevenir el cáncer de colon, que aumente también el número de entradas vendidas para esa gala benéfica, y nos vemos mañana. De acuerdo. ¿Vale? Venga, Gracias. muchas gracias. Y a ustedes también les citamos para mañana, a la misma hora, aquí a las 10, en el mismo sitio, y desde otro sitio vamos a poner el punto y final a esta conexión, concretamente desde el mirador de García Aldave, que nos muestra esta imagen ahora mismo, en estos mismos instantes, en este momento. Muchísimas gracias por su compañía, ya saben, que pasen muy buena tarde y nos vemos mañana. Adiós.